ya en la hora 6 de nuestra materia Pentateuco. Estamos con el tema Éxodo, Israel en Egipto y Moisés. En esta ocasión tenemos una tarea. Recordamos que las tareas son breves, de una cuartilla, más o menos una página, y nada más lo básico que ustedes investiguen para que vayamos conociendo el material. El tema es los principales temas del Éxodo. Entonces usted busca el libro de Éxodo y ve qué temas tiene. Todos los temas, Moisés, las cosas que se hicieron, y no tiene que ser exhaustivo, nada más muy breve, qué temas encontramos en Éxodo. Incluso un bosquejo de Éxodo o algo así puede funcionar muy bien. Nada más para que recordemos que es el tema de la salida de Israel. Y hoy tenemos entonces aquí 4 temas: el Éxodo, hebreos en Egipto, Moisés y Faraón y los israelitas en Egipto. A quienes ya les mandamos por PDF el material, en la página 30 del material tenemos el bosquejo de Éxodo. Dice ahí, punto 1, opresión de los hebreos en Egipto. Inciso A, esclavitud y opresión. B, la preparación del libertador. Y C, la lucha con el opresor. Punto 2, la liberación de los hebreos en Egipto, la celebración de la Pascua, la liberación del Mar Rojo, cantos de liberación. Punto 3, aprendizaje en la ruta del Sinaí. Inciso A, la prueba de adversidad y el cuidado de Dios. B, el consejo de Jetro. Punto 4, el pacto con los hebreos en el monte Sinaí. Ahí hay varios incisos. Inciso A, instrucciones dadas a Moisés. B, los 10 mandamientos. C, ordenanzas protectoras. D, la tierra prometida. Y E, ratificación del pacto. Punto 5, instrucciones en el monte Sinaí. Inciso A, respecto al tabernáculo. B, sobre el sacerdocio. Y C, el pecado de la idolatría. Y D, instrucciones divinas. Entonces, exactamente esto es más o menos como la tarea que pedimos. ¿Qué temas principales tiene el libro? Y lo podemos dividir de esa manera. Usted recuerda que la palabra éxodo significa salida. Esa es pregunta de examen. ¿Qué significa éxodo? Recordamos que cuando se hizo la versión Septuaginta, año 250 a.C., se tradujeron los manuscritos hebreos al griego. Porque así como el inglés hoy es un idioma universal, en ese tiempo el griego era conocido en muchas partes del mundo. Entonces, por eso algunos nombres de los libros vienen en griego. No eran originalmente en griego, pero como era el idioma que se manejaba en ese momento, por eso muchas veces hay referencias en griego. Incluso ya el Nuevo Testamento, muchas traducciones se hacen en griego, originalmente porque era un idioma muy conocido. Entonces la palabra ex quiere decir fuera, y jodos, camino, fuera, camino. Traducimos salida. Por eso decimos el éxodo es como una salida. De hecho, cuando hay grupos humanos que se mueven, dicen, están en un éxodo, ¿no? Hoy que tenemos tantos grupos que salen de un país, que andan ahí los migrantes, dicen, hicieron un éxodo. La alusión es exactamente al segundo libro de la Biblia. El éxodo es la salida de los israelitas de Egipto. Recordamos por qué están en la esclavitud. Tenemos aquí una cuestión histórica. Cuando José trajo bendición a Egipto y fue primer ministro y hubo comida para todos y fue una muy buena administración, había una buena relación con Egipto. Pero después de 400 años era otra tribu y esa otra tribu ya no reconocía el afecto por José y entonces esclavizaron a los judíos. Ahí tenemos 2 tribus. La primera tribu que tenemos ahí como parte de los que recibieron a José se llaman Ixos, con H. También les pregunta de examen, los Ixos con H, eso es histórico, eran un grupo de faraones más o menos del sur. Y luego cuando los Ixos fueron derrotados, vinieron los tebanos, o de Tebas, ¿no? Entonces los tebanos eran otra tribu y por eso hay tanta diferencia de trato. Los Ixos recibieron a José, pero los tebanos se enfrentaron a Moisés. Entonces hay esa situación de opresión. Tenemos ahí un pueblo judío que se multiplicaba, porque Dios bendice a su pueblo. Aunque estaban en un lugar extranjero, porque hubo hambruna desde el tiempo de José, ahora ellos estaban multiplicándose. Y cuando se multiplicaron, el jefe de los tebanos, un faraón de los tebanos, dijo, ya no quiero que se multipliquen.
van un día a hacernos guerra y entonces mejor vamos a eliminarlos. Y él hizo esa ley tan pues cruenta, ¿no? Un genocidio de matar a todos los niños varones, ¿se acuerdan? Que decían, bueno, si nacen niñas, déjenlas, porque cuando crezcan se van a casar con egipcios, pero si son niños, pueden ser militares, entonces a los niños los van a matar. Y entonces las que atendían a las personas que daban a luz no tuvieron obediencia con el faraón, dice que tuvieron miedo de Dios y dijeron, no podemos nosotros hacer esto. Entonces el faraón tomó la decisión de sacrificar a muchos niños. Literalmente mataban a muchos niños. Y de ahí viene Moisés, ¿se acuerda? Que quiere decir sacado de las aguas, porque su mamá lo guardó 3 meses ahí en su casa, sabiendo que era niño, lo podían matar y entonces lo escondió. Después, de manera muy milagrosa, vemos, ¿no?, que lo ponen en una canastita y lo encontró la hija del faraón, o sea, la hermana del faraón, y entonces Moisés fue criado en pues, la corte de Egipto, nada menos, ¿no? Algo así como una potencia en ese momento, porque era un imperio, y entonces viene la preparación de Moisés. Moisés tiene una preparación académica porque tenían estudios en Alejandría y en otras ciudades importantes los faraones y la gente cortesana, ¿no? Entonces Moisés tenía una preparación muy elevada, pero también vino una lucha con el opresor, porque entonces como mataban a los niños varones y estaban en contra de los judíos, viene una situación de abuso muy fuerte. Recuerda que los judíos los estaban exigiendo fabricar para las construcciones de Egipto pues muchos tabiques. Los cosían, los hacían con barro y con paja, luego los ponían a coser y hacían mucho material de construcción, pero era pesado, muy pesado, y por esto no se les pagaba nada. Eran esclavos. Y entonces esa esclavitud trae un gran problema. Por eso el punto 2 dice, la liberación de los hebreos de Egipto. Tenemos ahí entonces cuando Dios le dijo a Moisés, vas a enfrentar al faraón. Y hoy tenemos un poquito el tema, ¿no? Moisés y faraón. ¿Cómo fue que Moisés se enfrenta al faraón y el faraón está en contra de todo? Pero Dios libertó a los judíos. Aunque el faraón se opuso, Dios libertó a los judíos, ¿no? Y ahí vemos entonces cómo viene la celebración de la Pascua. Usted se acuerda que la Pascua quiere decir pasar por alto o perdonar. Y ellos eran pues perdonados de sus pecados. Y Dios le dijo a Moisés, ordena que todos sacrifiquen un cordero. De ahí viene la salvación del Cordero de Dios, que es Jesús, que quita el pecado del mundo. Y entonces con un corderito lo sacrificaban. Y la sangre la ponían en los dinteles y en el poste de sus casas, para que dice, el ángel destructor no mate a la familia de ese lugar. O sea, fue una diferencia muy grande. Vamos a ver más adelante también las 10 plagas que hubo en Egipto, pero hubo un ataque muy fuerte a ese imperio que no querían dejar a los judíos ir, estaban esclavizándolos. Después de esto también hay un cruce del Mar Rojo, ¿se acuerdan? Cuando Moisés estaba ahí con los judíos liberados ya, y otra vez el faraón se enoja y viene a matarlos. Y entonces tienen ahí una situación de fe y es cuando se abrió el Mar Rojo. Ahí tenemos un milagro que decir, el Mar Rojo sí se abrió. No fue un momentito, un paseíto por ahí que estaba medio inundado, no, era un mar. Y el mar sí definitivamente se abrió. Hoy incluso hay producciones, ¿no?, por ahí en televisión y algunos libros y todo. Y es impresionante pensar que el mar se abrió. Pero el que abrió el mar fue Dios. Sin embargo, usó a Moisés. Ahí vemos y se repite en nosotros la gran misericordia. Dios lo hace todo, pero nos usa nosotros. Porque Moisés era un siervo de Dios y Dios le dijo, extiende tu báculo, y cuando extiendas el báculo se va a abrir el mar. Algo así impactante, ¿no?, para nosotros, pero bueno, sucedió. Ese mar se abrió. Y luego vienen unos cantos de liberación. Ahí en el capítulo 15, María, la hermana de Moisés, y algunas mujeres cantaron. Moisés también cantó ahí porque estaban muy gozosos de que Dios les había liberado de la esclavitud en Egipto. Ahora, luego viene un aprendizaje en el Sinaí. ¿Se acuerda que tenemos ahí una prueba de la adversidad y el cuidado de Dios en el capítulo 15? Cuando los judíos salieron de Egipto, milagrosamente, fueron a Arabia. Estuvieron en Arabia, en el monte Sinaí, todavía existe, ¿no? Hay un lugar turístico ahí que dicen que es el monte Horeb o Sinaí originalmente, y pensamos puede ser que sí, pero están en Arabia, muy al sur, no es Jerusalén, es Arabia. Y en el sur estuvo Dios con los judíos, tratando con ellos, dándoles milagros, dando la ley, y había un gran milagro de Dios para con ellos. Entonces es muy importante ahí como hay pruebas del cuidado de Dios, porque a veces los judíos eran un poquito rebeldes. Quizás como cualquiera de nosotros, todos somos igual de rebeldes. Porque esperaríamos, ¿no? Dios los sacó de Egipto, los liberó, los bendijo, estarían muy agradecidos. Y sin embargo, siempre se estaban quejando. Se quejaban de no tener agua,
se quejaban de no tener alimentos, se quejaban de todo tipo de cosas. Iban contra Moisés, ¿no? E incluso decían, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Se les olvidó que eran esclavos. No es cierto que comían muy bien allá. ¿Usted cree que comían bien? Porque ellos dicen, estábamos saciados allá. No es cierto. Les daban de comer lo que podían allá los esclavos, ¿no? Pero así somos de malagradecidos todos los seres humanos. Y no digamos que los judíos, todos los seres humanos somos igual de malagradecidos. Porque en vez de estar pues gozosos con el Señor, a veces estamos reclamando y estamos pues cuestionando las cosas que Dios hace, ¿no? Ahora, tenemos luego cuando viene el consejo de Jetro, capítulo 18. Jetro es el suegro de Moisés, ¿se acuerdan? Y cuando Moisés administraba el pueblo, eran 2 millones de personas. Porque dice que eran 600,000 soldados. Hay que leer eso con detalle, ¿no? Eran 600,000 soldados, más las esposas y los hijos, por lo menos 2 millones de personas en el desierto. Y Dios les dio la bendición 40 años de estar ahí. Pero Moisés hacía todo. No sé cuántos de nosotros somos todólogos. ¿Hay algún todólogo? Arrepiéndase, porque no está bien que usted haga todo. Es cierto que hay que hacer las cosas, pero no somos nosotros los que hacemos todo. Siempre tiene que haber un equipo, ¿no?, de trabajo. Y ahí estaba Moisés cuestionando todas las situaciones que habían todos los días agotado, porque venían con cuestiones civiles, militares, familiares, de cualquier cosa. Y Jetro, que era sacerdote de Dios en Madián, recordamos que algunos no creían en Dios como los judíos, pero sí creían en un Dios. Y algunos de ellos eran los madianitas. Entonces este Jetro, que era madianita, sacerdote en Madián, de hecho Moisés estuvo en Madián cuando se casó y tuvo 2 hijos y todo esto, y luego regresó a Egipto, pero cuando estuvo en Madián aprendió de Jetro algunas cosas. Y Jetro le dijo a Moisés, no está bien lo que haces, porque todos los días tienes mucha gente que te viene a cuestionar. Te doy un consejo, organiza jefes de 1000, de 50, de 100 y de 10, y esos jefes van a tratar con la gente. Y luego lo muy delicado lo pueden traer contigo. ¿Está correcto eso, hermano? Esta administración sencilla, ¿no? O sea, no podemos nosotros hacerlo todo. Siempre tenemos gente que nos ayude en un equipo para que podamos compartir las cargas. Incluso actualmente en la iglesia pasa lo mismo. No podemos 1 o 2 personas hacerlo todo. De hecho, ni podemos ni debemos, porque hay gente que tiene capacidades, hay equipo de trabajo y es muy importante eso, ¿no? Entonces Jetro le aconsejó a Moisés y Moisés le hizo caso. Nombró jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 y les decía, ustedes según su capacidad atiendan a la gente. Cuando algo no se pueda, lo pueden pasar conmigo. Y el trabajo de Moisés se disminuyó muchísimo. Porque sí tenía que orar, tenía que ayunar, que escribir la ley, era mucho el trabajo. Y no nada más estar ahí como juez de la nación. Entonces, a veces aprendemos hasta principios del trabajo. El punto 4, el pacto con los hebreos en el monte Sinaí. Recordamos que fue en el monte Sinaí, allá en Arabia. A veces dicen Sinaí y a veces dicen Horeb. Es el mismo. Nada más que la parte grande del monte se llama Sinaí. Y la cumbre le llaman Horeb con H. Por eso dice Moisés en el Sinaí o en Horeb, es lo mismo. De hecho, ahí Dios le habló en la zarza, ¿se acuerda? Cuando desde una zarza que no se consumía, Dios le dijo, soy Dios y estás en lugar santo, quítate los zapatos. Muy oriental a la manera, ¿no? Porque estás en lugar santo. Y se quitó los zapatos y empezó a buscar a Dios ahí en el monte Sinaí. En ese mismo monte, saliendo de Egipto, estaban ahí los 2 millones de judíos y Moisés recibe mandamientos y bendiciones. Y Dios empieza a darle pues ordenanzas protectoras, le habla de la tierra prometida y le ratifica el pacto. El pacto del Antiguo Testamento de la ley, que son muchos mandamientos, pero los 10 mandamientos, que veremos próximamente también, algunos ya se lo saben de memoria, esos mandamientos son la base de la ley. No es todo, pero tenemos muchos mandamientos que salen de esa base, ¿no? Y luego se ratifica el pacto. Dios les dice, así como estuve liberándolos de Egipto, quiero que estén consagrados a mí. Una palabra aquí clave es consagración. Dios quiere que estemos consagrados. Pase lo que pasa, dedicados a Él, buscándole, estando con constancia, ¿no? Y esto era exactamente lo que le dijo a los judíos, porque como decimos, pues no eran así muy dulces, ¿no? Era un pueblo muy difícil. De hecho, algunos aprendemos de liderazgo en Éxodo, porque no hay que hacer caso a todo lo que se diga, no hay que desviarnos, hay que ser honestos, hay que delegar. Hay muchos principios que aprendemos aquí en el Éxodo, ¿no? En estas cosas. Ahora, las instrucciones del Sinaí vienen respecto al tabernáculo.
¿Se acuerda que tabernáculo quiere decir habitación? Y era un pequeño lugar físicamente donde Dios se manifestaba con los judíos. Dios le dio instrucciones a Moisés, ¿no? Un tabernáculo de maderas de acacia, cubierto de pieles, que tenía 3 lugares, afuera el lugar de los atrios, el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santo donde Dios estaba, los sacerdotes entraban en esos lugares, ¿no? Ahí estaba el candelabro, estaba el incensario y ahí oraban. Pero al lugar santísimo no entraba nadie y estaba totalmente oscuro. Por eso el Nuevo Testamento dice, había una oscuridad en esa ley, porque no era un lugar abierto. ¿Qué tal que aquí el templo estuviera oscuro? No, imagínense nada más. Los que estamos medio miopes nos caeríamos, pero a la primera. No, era oscurísimo ese lugar y nada más una vez al año entraba el sumo sacerdote a ese lugar santísimo. De hecho, todos hemos visto dibujos, ¿no? de este lugar. Y bueno, ahí era el día de la expiación, el día de Yom Kippur, cuando ellos hacían el sacrificio de derramar sangre sobre la cubierta de donde estaba la ley. Abajo de esa cubierta estaba la ley y la sangre cubría el pecado. De ahí viene la enseñanza del perdón de pecados para nosotros. Dios nos perdona a nosotros, ¿no? Pero en esta cuestión del tabernáculo hay muchas instrucciones ahí. Y también viene el sacerdocio. Dios se suscitó sacerdotes porque no otra vez un hombre nada más o pocos hombres, eran cientos. Los levitas eran cientos de personas que estaban dedicadas a muchas cosas de sacrificios y servían al pueblo de Dios. Dios habla mucho de la idolatría, capítulo 32 de Éxodo. Idolatría es darle el lugar de Dios a cualquier objeto. Eso es idolatría. La palabra eidolon en español es ídolo y bueno, literalmente es darle el lugar de Dios a alguien más. No nada más inclinarme ante una imagen. Puede ser dar un lugar a una persona, a los bienes, a cualquier situación que me parece más importante que Dios, y entonces me convierto en idólatra, porque hay personas que dicen, bueno, yo no voy a los ídolos, yo soy cristiano, pero idolatra a otras personas, y ahí tenemos entonces un gran problema. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Amamos personas, queremos a los hijos, a los nietos, el trabajo, todas las cosas que nosotros valoramos, es algo bonito, pero no pueden ocupar el primer lugar. El primer lugar siempre lo tiene que tener Dios. Y ahí hay algunas instrucciones divinas. Segundo tema que tenemos aquí son los hebreos en Egipto. Están ahora en Egipto. Dice ahí, inciso A, aflicción de los israelitas en Egipto. Éxodo 1. Murió José y toda aquella generación. 2. Los israelitas se multiplicaron y fortalecieron. 3. Comisarios de tributos les molestaban con sus cargas. 4. El rey de Egipto ordenó que mataran a los niños hebreos. Inciso B. El nacimiento de Moisés. Punto 1. La madre de Moisés lo escondió 3 meses. Punto 2. La hija de Faraón lo rescató y adoptó. Punto 3. Moisés huye a Egipto. Inciso C. Llamamiento de Moisés. Número 1. Cuidando las ovejas de Jetro, tuvo un encuentro con Dios. Punto 2. El Señor lo envió a Egipto para liberar a Israel. Punto 3. Moisés puso pretextos. Y punto 4. Moisés vuelve a Egipto. Tenemos aquí entonces, hermanos, los hebreos en Egipto, inicialmente con bendición con José, liberando a Egipto, dando alimento a mucha gente. Ahora ya eran enemigos. Ya dijimos, ¿no? Por el cambio de los faraones, de tribus, y ahora eran enemigos. Y eran menospreciados y tenían muchos problemas y muchas aflicciones. Yo no sé cuántas a veces pensamos que tenemos aflicciones, pero todos los creyentes las tenemos, ¿eh? No hay alguien que no tenga aflicciones, imagínense nada más, ¿no? Todos tenemos aflicciones. Ellos que habían sido considerados un pueblo bendecido para los egipcios, ahora eran enemigos. Y la siguiente tribu los esclavizó y los maltrataba, los asesinaban, mataban a los niños, ¿no? Entonces cuando murió José y aquella generación, hubo un cambio. Y ahí vemos una situación, a veces los cambios históricos o políticos afectan nuestra vida, pero si estamos con Dios tenemos que seguir adelante, porque hay personas que los cambios no los pueden soportar, ¿no? Piensan que un cambio ya se acaba mi vida, ¿no? Ellos estaban sufriendo mucho, pero Dios le dio una promesa de un libertador. Y recuerda que por eso Moisés es un tipo de Cristo, porque fue llamado como un libertador y Jesús es nuestro libertador espiritual. Entonces murió aquella generación y hubo una multiplicación de los judíos y eran muchos y entonces hubo ese odio de parte de los egipcios y hubo ese tipo de decisiones de matar niños y todo esto, ¿no? Ahora dice que los comisarios de tributos les imponían cargas. O sea, siempre pagar tributos nos ha parecido pesado, no es agradable. Entendemos para qué se hace y todo esto, pero había un abuso, porque dice, les exigían más tributos. Ellos eran muy pobres.
estaban esclavos, que iban a tener recursos, ¿no? Entonces había azotes, había menosprecio, había violencia. Entonces toda la violencia que nos rodea, hermanos, es exactamente la misma que tuvieron los judíos en aquel tiempo. El pueblo de Dios siempre está en un momento histórico difícil. Puede haber persecución, puede haber violencia, injusticias, y aún así, en medio de todo esto, Dios se va a manifestar. Fue muy lamentable que el faraón ordenara matar a los niños. Sin embargo, esto ha pasado muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces por odio matan a una nación, a un pueblo, los asesinan, los acaban, ¿no? Ese genocidio que muchas veces por ahí mencionan, ¿no? Ahora, el hecho de la mamá de Moisés fue una gran bendición, porque Moisés tuvo 3 preparaciones. La primera preparación fue espiritual, y se la dio su mamá, porque se acuerda que luego lo tuvo que cuidar, ¿no? Cuando la hija del faraón dijo, ¿quién me cuidará al niño? Ahí Miriam, la hermana mayor de Moisés, dijo, conozco a una mujer que te puede ayudar. Ya ve que hay gente que es inteligente, ¿no? Era inteligente. Y le dijo, nada menos que la mamá de Moisés, ¿no? La mamá biológica lo cuidó, pero entonces hasta le pagaban, imagínense nada más. ¿Cuántas mamás quisieran que les pagaran por cuidar a sus hijos, ¿no? Les hubiera ido bien. Pues a ella sí le pasó que le pagaban, estaba bien. Pero entonces Moisés fue cuidado en lo espiritual 5 años. Estuvo ahí 5 años con su mamá, aprendió de Dios, aprendió del amor a Dios, y después lo llevaban a la corte egipcia. Él tiene una preparación intelectual. Ya es otra área, no está en la casa de su mamá, pero se prepara académicamente. Moisés tenía mucha preparación al nivel de aquel tiempo, ¿no? Era así como la gente cortesana, la gente que podía pagar alta educación. Pero Moisés cometió un error, ¿se acuerdan cuál? Mató a un egipcio. Aquí tenemos un principio. Dios nos usa a pesar de nuestros errores. Porque no es que era el superhombre Moisés, ¿no? De hecho, muchos hasta tienen por ahí el Moisés olímpico, ¿no? Es una estatua ahí famosísima. Y dicen, no, pues era un hombre perfecto. No. Lamentablemente, cuando él salió de la corte, dice que vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, mató al egipcio. ¿Cuántos somos honorablemente impulsivos? Yo así soy. Ya me conocen cómo soy. Yo me pongo violento y mato. No es ningún honor, es una vergüenza haber hecho eso. Y cuando mató al egipcio tuvo que huir, porque aunque era de la corte, podía haber leyes contra él y matarlo, ¿no? Entonces tuvo que huir. Mala decisión, no era correcto matar al egipcio, no era necesario, no hizo gran cosa, pero sí cometió un homicidio. Y a veces decimos, bueno, los hombres de Dios cometen grandes errores. Todos los creyentes cometemos graves errores. Solamente que Dios nos libera, nos protege y nos bendice, pero Moisés cometió este gran error. Y cuando tuvo que huir, entonces viene la tercera parte de su preparación, que es la preparación espiritual. Y allá con su suegro, Jetro, viendo cabritas todos los días, cuidaba animales, aprendió la paciencia. ¿Usted cree que hará falta paciencia para estar en la iglesia o no? ¿O está bien fácil todo? Todos son lindos, preciosos. Mire, sí son lindos y preciosos, pero a veces pasan cosas. ¿Por qué les da risa? Bueno, no sé. Pasan cosas que no vamos a decir ahorita. Hace falta paciencia. Que algo no tenía que haberse hecho y se hizo, que se corrijan los errores. Y Moisés aprendió todo eso ahí con su suegro. Aprendió 40 años más allá. Y cuando tenía 80 años, Dios lo llamó. Por eso los que sienten ya un poquito ancianos para el ministerio, no se crea, Dios lo puede llamar. Y bueno, cuando Dios llama a Moisés, usted se acuerda, estaba cuidando las cabritas de su suegro, se le pierde una y va a buscarla. Y cuando no la encuentra, llega a la parte más alta del Sinaí, que ya dijimos que se llama Horeb, y ahí en una zarza que ardía y no se consumía, Dios le habló. Entonces Dios usa los medios más sencillos para dar su palabra a nosotros, ¿no? Moisés entendía muy bien aquello. Y eso de que quita el calzado a tus pies porque estás en lugar santo es muy oriental, ¿no? Los orientales en algunos sectores dicen que hay que respetar los lugares donde entramos. No son como los mexicanos, que entramos con los zapatos llenos de lodo hasta la cocina. ¿Cuántos dejaron la cocina ayer? Bueno, ¿cómo la dejaron? Ellos dejan los zapatos en la entrada, ¿se acuerdan? Se ponen otro calzado o andan descalzos dentro de la casa y es poquito más higiénico en un sentido, ¿no? Por eso es que le dice a Dios, quítate el calzado a los pies porque estás en lugar santo. Una idea muy oriental, o sea, estás en un lugar donde Dios está. Era un monte, allá en la parte superior del monte, pero ahí Dios le habló a Moisés, ¿no? Ahora, cuando Moisés pone pretexto, ¿se acuerda? Todos somos igual. ¿Quién dice, sí, Señor, qué bueno que me llamaste, yo voy a estar ahí? No, dijo, yo no sé hablar. ¿Que no sabía hablar?
Ya era un experto para hablar y sabía escribir y sabía muchas cosas, tenía preparación, pero enseguida dijo yo no. Por eso jamás diga que no cuando Dios lo llama a algo. Porque luego ponemos pretextos. Ay, es que yo no puedo, no tengo tiempo, es que ya estoy viejito. No se preocupe. Dios pone los tiempos y las cosas, ¿no? Y Moisés regresó a Egipto. Un gran riesgo es que lo acusaran otra vez por haber matado a aquel egipcio. No pasó eso, pero sí tuvo que enfrentar algunas adversidades, ¿no? Cuando llega con el faraón, ¿se acuerda? 5:1 de Éxodo, que dice Moisés y Aarón, Dios le dijo a Moisés, si tú dices que no hablas, ve con tu hermano Aarón. A algunos se les facilita hablar, ¿no? Y a Aarón se le facilitaba. Aarón hablaba y Moisés hacía las señales. Y entonces dice que con el faraón le dijeron, nuestro Dios nos ha aparecido y nos pide que vayamos y le hagamos fiesta en el desierto. ¿Usted cree que les dijo que sí? No. ¿Qué? ¿Van a dónde? Pues al desierto, ¿no? ¿Qué desierto? Ustedes están ociosos. Y les impuso más trabajo. No sé cuántos cuando servimos al Señor esperamos cosas bonitas. Mire, pasan cosas muy bonitas y también cosas muy feas. Porque la gente en vez de agradecerle se enojó con Moisés. ¿Por qué nos complican la vida? Ahora el capataz dice que además de producir el mismo ladrillo, no nos van a dar paja. O sea, tenemos que aparte del trabajo normal ir a conseguir paja y se multiplicó un problema. A veces, hermano, cuando la gente va a ser corregida, no reacciona bien. Es un principio. Hay gente que cuando se le corrige, sí reacciona bien. Está entendiendo, discierne, algo estuvo mal, hay que perfeccionarse. Pero hay otros que se enojan. Y en este caso, los judíos se enojaron con Moisés y Aarón. ¿Cómo se les ocurre ir con el faraón y decirle esto? Pues, ¿qué les pasa? O sea que a veces cuando estamos en el ministerio, habrá gente que nos menosprecie, que no nos reconozca, que no le guste lo que hacemos o lo que decimos, y aún así nosotros tenemos que hacer la obra de Dios. Ellos le dijeron al faraón, nuestro Dios apareció y tenemos que ir a darle tributo 3 días en el desierto. Les dijo que no. Ya estamos en la página 32. Faraón negó la petición, 5 del 4 al 9. Número 1. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí que el pueblo de la tierra ahora es mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día que los cuadrilleros del pueblo que tenían su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan ellos mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillo que había antes, no les disminuiréis nada, porque están ociosos y por eso levantan la voz diciendo, vosotros vamos a dar servicio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. O sea, ¿se resolvió algo? Se complicó. Y a veces es un principio. Para que las cosas se corrijan, tenemos que enfrentar algunas complicaciones. Porque ellos estaban ya acostumbrados a su trabajo, a su tarea, les daban la paja, nada más mezclaban con lodo y cosían los ladrillos y estaban trabajando bien, como esclavos. Pero ahora sin paja, tenían más trabajo. Entonces, esa liberación que a veces queremos, hermano, se va a dar a través de complicaciones. Por eso, no estemos en contra de las complicaciones que llegan. Las complicaciones pueden ser de bendición, porque ellos iban a seguir esclavos allí y sin embargo, gracias a que llegó Moisés con Aarón y les complicaron las cosas, empezó la obra de Dios. A veces la obra de Dios empieza así, no es tan emocionante, no es tan agradable, puede incluso ser pues de gente que tiene ingratitud en su corazón y estaban muy enojados ahí. Y dice el faraón, están ociosos, por eso se les va a multiplicar tarea. Y para que no anden diciendo palabras mentirosas, tengan la cuadrilla, igual el trabajo y no se les va a dar la paja como antes. O sea, a veces las complicaciones que nos llegan vienen de parte de Dios y nos pueden traer un perfeccionamiento en el camino. Porque pasa que todos tenemos un área de comodidad, hermano. Todos tenemos un área de comodidad donde estamos bien, funcionamos bien, nos gusta cómo hacemos las cosas, nos gusta lo que está pasando. Pero a veces cuando vienen las complicaciones, como que nos alteramos. Y pasa a todos, ¿no? Decimos, ¿por qué me están complicando? Más trabajo. Más complicación aquí, y estábamos bien, mejor, ¿no? Y sin embargo, ahí estaba la mano de Dios sobre esto, ¿no? Dice, inciso B, que el trabajo de los judíos se agravó.
los cuadrilleros y capataces dieron orden a los judíos. Los capataces azotaban a los hijos de Israel y los judíos reclamaban a Moisés y Aarón por haber cumplido su trabajo. Hízose Jehová como comisión a Moisés y Aarón. Moisés clamó a Dios en medio de la aflicción de los hebreos. Dios ratificó su orden, familias en las 12 tribus, orden específica para Moisés y Aarón. Y la vara de Aarón viene convertida allí en serpiente. Entonces, como Dios va a dar liberación, vienen algunas complicaciones. Si usted quiere que Dios le bendiga, algunas cosas van a salir del lugar. Algunos que somos así muy ordenados en todas las cosas que queremos que suceda como ya viene, a veces viene un desorden. Y entonces viene ese abuso de parte de los cuadrilleros que dice que incluso azotaban a los judíos. Imagínense nada más, ya no nada más esclavos, no nada más con mucho trabajo, sino que los azotaban. Literalmente empezaban a golpearlos y entonces ese abuso que siempre se da, la gente sin Dios es muy dada al abuso, ¿no? Si algunos creyentes se nos da por el abuso, imagínense los no creyentes, ¿no? Empezaron a golpearlos, no están produciendo, no están haciendo la ley de Faraón, entonces vamos a estarlos golpeando más. Se complicó la situación. Ahora, esta complicación viene entonces para que Dios haga la obra que quería hacer en ellos. Si nosotros queremos la obra de Dios, van a venir cambios. En algunas cosas van a quedar como están y otras no. Y las cosas que cambian, hermanos, siempre pueden ser de bendición. Pero aquí vienen los judíos reclamándole a Moisés y Aarón. Si usted quiere ser líder espiritual, no espere que todos estén contentos. A veces sí están contentos y a veces nos reclaman. ¿A cuántos les han reclamado? Mejor no nos diga. Por su ministerio, por alguna instrucción, por alguna cosa, no está de acuerdo la gente. Se molestan, se enojan, no les parece bien. Y a veces estamos haciendo las cosas bien. Moisés y Aarón estaban haciendo bien. Dios les dijo, vayan con el faraón y le dicen esto. Eso fue lo que hicieron. ¿Y qué pasó? Faraón complicó las cosas para los judíos. Ellos se enojan con Moisés y Aarón. Entonces, si la gente se enoja, hermano, a veces es una reacción muy desagradable, pero en medio de eso puede venir la bendición de Dios para nosotros, ¿no? Ahora, Moisés clamó a Dios por liberación y le dijo, Señor, tú prometiste liberar al pueblo y ahora están peor. Ya ni siquiera nos quieren a nosotros, ni el faraón tampoco, ¿no? Es interesante que el faraón no mató a Moisés ni a Aarón. No era el momento, no se pudo, no se hizo. Moisés y Aarón entraron muchas veces en la corte del faraón y le hablaron de lo que Dios les decía, y este hombre que tenía poder para incluso atacarlos, no los atacó. O sea que a veces los ataques que nos pueden quitar la vida de algo, no vienen, porque Dios no quiere que vengan, nada más. Dios protegió a Moisés y Aarón, pero la familia estaba, la orden estaba dada, que todas las familias estuvieran ahí, y entonces los capataces que estaban abusando, viene entonces la primera señal. ¿Recuerda que la vara de Aarón se convirtió en serpiente? Dice que Dios le dijo a Aarón exactamente eso. Toma tu báculo y cuando lo pongas en el suelo se convierte en serpiente. Y luego los dos magos, ¿cómo se llamaban los magos, hermano? Janes y Jambres. Ah, qué bueno. Aquí sí estudian, Bueno, porque dice el Nuevo Testamento. Eran Janes y Jambres. Bueno, eran dos. Esos magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, ¿no? Hay unas serpientes, como dicen que en un palo no se puede poner ahí una serpiente y luego se libera y ya parece que es una cosa sorprendente. Bueno, hicieron lo que hizo Moisés. O sea que el mundo a veces imita las cosas que nosotros hacemos. Pero en medio de eso, hermano, Dios tiene poder, Dios tiene gracia, Dios tiene planes. Entonces hay que desarrollar paciencia, hay que desarrollar amor por la obra de Dios y estar dispuestos a hacer la obra. Incluso los que queremos ser líderes en las cosas de Dios, va a pasar esto. Alguien se pone en contra, no están de acuerdo con esto, no les parece bien, nos critican. Y sin embargo, si estamos haciendo lo correcto, podemos seguir adelante. Porque nosotros tenemos una ley que es la ley de Dios. Tenemos el siguiente punto. Los israelitas salen de Egipto. Ya es el cuarto punto de la clase de hoy. Y tenemos en la última hoja. Y si eso va, dice la Pascua, 12 de 1 al 28. Celebración importante para todas las familias judías. Liberación, señal de sangre, panes sin levadura, ceremonia permanente. Y eso ve, los israelitas salen de Egipto, 600,000 hombres, 430 años en Egipto, Dios sacó a Israel. C, leyes sobre los esclavos, permitida por 6 años, los esclavos podían decidir quedar con su amo. D, leyes sobre los actos de violencia, asesinato, herir a sus padres y riñas. Inciso E, amos y dueños, maltrato, daños diversos. F, la restitución, robo y fraude. G, leyes humanitarias, abuso sexual, brujería e idolatría, trato de los extranjeros y préstamos y falso rumor. ¿Qué tenemos aquí? Capítulos 12 al 21.
es lo que estamos viendo aquí. Los israelitas salen de Egipto. Dicen en el capítulo 12 que celebraron la Pascua porque Dios los sacó de Egipto con aquellas 10 plagas, ¿no? Tremendas para los egipcios, y bueno, los judíos estaban bendecidos en medio de todo eso, y Dios les dijo, en la noche en que se les indique, estén preparados con su cordero, para cada familia un cordero, incluso si hay familias muy pequeñitas, pues se únanse 2 familias, ¿no? Para que estén ahí en las cosas de Dios. ¿Qué tan importante es la familia, hermano? Porque muchos piensan que todo es en la iglesia, no, es más importante la familia. En la iglesia nos reunimos y adoramos, nos formamos más o menos, pero es en la familia donde se aprende la fe. Aquellos niños judíos aprendieron al ver que sus papás sacrificaban ese cordero y ponían la sangre en los dinteles y en los postes de las puertas y les decían, dijo el Señor esto, si ponemos la sangre aquí, el ángel destructor no va a matar a esta familia. Y ahí viene también la fe, porque tenía que estar en esa casa. ¿Sabe que la fe es obediencia, hermano? ¿O cree que la fe es pura emoción? Hay emoción, pero hay más obediencia, ¿eh? No todo es así divertido y como muy, pues para agradable a nuestra carne. Ahí tenían que estar encerrados en esas casas. Y Dios les dijo, el que esté en la casa, el ángel no va a tocar su vida. Pero todos los egipcios va a morir el primogénito. Muy tremendo, ¿no? O sea, era un castigo grande. Imagínense que cada familia, el primogénito murió. Fue muy grande, pero era por la dureza del corazón del faraón. Y ahí tenemos una lección. Dice que Faraón tenía su corazón duro y luego dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Está bien Dios al endurecer el corazón de una persona, hermano? Pues es soberano, ¿no? Porque bueno, se nos hace así como muy antihumanitario a nosotros, ¿no? Pero ya tenía duro el corazón de este hombre. Nada más Dios lo endureció más y se glorificó más en él. Entonces Dios puede endurecer el corazón de la gente con un propósito más grande, ¿no? Ahora, esta liberación con la señal de la sangre es muy importante porque es la señal para nosotros. Ya en Cristo no tenemos que ser un corderito o la sangre allí, tenemos la sangre de Jesús en nuestro corazón, los que somos salvos, ¿no? Por eso igual le enseñamos a nuestros hijos la fe. Que usted rega a sus hijos, hermano, es una grande bendición. Quienes no han aprendido lo importante que es traer a los chiquitos a las cosas de Dios, están en un gran error. Porque así dice la sociedad, déjalos que ellos decidan, cuando sean grandes que ellos decidan. No, ¿qué van a decidir? Si trayéndolos a veces deciden que no, imagínense que los dejemos que hagan lo que quieran, menos, ¿no? Entonces ahí los niños aprendieron de sus papás que el corderito y todo aquello, ¿no? Era una ceremonia con panes sin levadura, es como quitar el pecado, ¿se acuerdan? La levadura significaba pecado simbólicamente. Entonces dice Dios, tengan pan sin levadura, no es agradable, es duro el pan sin levadura, dice, y este pan representa que ustedes están sin pecado y que sea una ceremonia permanente para ustedes. Ahora, cuando salieron de Egipto, capítulo 12, dice ahí que eran 600,000 hombres. De ahí sacamos la cifra, ¿no? No inventamos, ahí está. Eran 600,000 hombres. Más las esposas y los niños pudieron ser 2 millones de personas, ¿no? Estuvieron 430 años en Egipto. Llegaron muy bendecidos con José, el faraón, decíamos, de los Ixos, pues muy amable con ellos, incluso le dijo a José que era como su papá. Dice José, yo soy como papá de faraón. Imagínense nada más, ¿no? Es una relación muy bonita que tienen ahí, pero bueno, cambió la tribu de faraones y Dios permitió aquello y los hicieron esclavos. Y Dios los sacó a los israelitas de Egipto. Aquí tenemos que ver una frase, cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo, tiene valor en ese momento, porque hoy Egipto ya no es un imperio. Es un lugar muy turístico, ¿no? Quizás con museos impactantes, pero no es un poder político ni económico. Pero en ese momento era el imperio más importante. Entonces, cuando lo sacó de Egipto, fue sacarlos del país más poderoso. Así como si lo trasladamos a nuestra cultura, un país poderosísimo en el cual no nos quiere dejar ir y Dios nos saca de ahí. Por eso dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y luego se cumplió en Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús era chiquito, que José y María lo llevaron a Egipto y luego regresó a estar en Nazaret, se cumplió la profecía. No es que ya Egipto fuera importante también, cuando Jesús nació ya no era tan poderoso, pero en ese momento sí era poderosísimo el imperio, ¿no? Ahora, luego viene una serie de actos. ¿Usted se acuerda que la ley son 613 mandamientos? ¿Cuántos? 613. O sea, los 10 mandamientos son la base, pero hay 613. Por eso, ¿quién puede cumplirlos? Nadie. Porque muchos judíos todavía piensan que están muy bien delante de Dios. Yo cumplo mi ley. No. Si fallas en un mandamiento, rompes toda la ley. O sea, no se puede. Porque a veces hacemos cosas que nos parecen agradables o tenemos una habilidad y hay cosas en las que no tenemos la facilidad. O la carne de nuestro pecado otra vez me hace romper el pacto y cometo cosas que no debo cometer.
Incluso como cristianos nos pasa, hacemos cosas que no deberíamos y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ir delante del Señor, ¿no? ¿Cuáles son los actos que tenemos de violencia? Asesinato y herir a sus papás. Para nosotros son leyes así como muy básicas, ¿no? El asesinato, hermano, jamás debe de ser de manera personal. La única autoridad para matar a alguien era en la guerra, ¿se acuerdan? Cuando estaban en guerra decía, mataron a los enemigos y hasta Dios decía, destruyan al enemigo por alguna cuestión espiritual. Pero que yo mate a alguien por cosas personales, no. O sea que usted no puede matar a su jefe, ni a nadie, a su suegra tampoco. Bueno, alguien así, no sé a quién se le ocurra. No puedo, porque eso es carnalidad, es violencia innecesaria, ¿no? Ahora, herir a los papás era un pecado. ¿Cómo están los papás? Generalmente mayores de edad que nosotros. ¿Y habrá hijos que golpean a sus papás? Hermano, lamentablemente. Entonces decía, el que hiera a sus padres va a ser castigado. O sea, no puedes golpear a tus papás. Puedes no estar de acuerdo, puedes discutir. A veces la relación con papás no es muy buena, ¿eh? A veces es muy linda y a veces es fea. Depende de cómo tengamos muchos factores ahí, pero sea como sea la relación, jamás golpear a sus papás. Por eso luego dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Luego, otro acto de violencia, las riñas. ¿Qué tal las peleas? ¿Estará bien que yo me vaya a golpear con alguien, hermano? Ahora que el jueves no nos dejaron pasar acá por el puente, ¿golpeó a alguien? ¿Le pongo a golpear a alguien? O mejor, con fe voy. Todos llegamos por la fe, ¿no? Pero nada de violencia. O sea, golpear a alguien en una pelea es un pecado delante de Dios. Gálatas 5, Romanos 1 dice violencias diversas. Entonces yo no puedo ser violento con la gente. Me puedo enojar, puedo dar mi punto de vista, puedo exponer lo que yo pienso, pero no golpear a nadie. Por eso siempre tengamos mucho cuidado con las riñas, ¿no? Incluso por ahí decimos, no sea así valentón y bájate, ahorita vas a ver. Imagínense nada más que tengamos un testimonio así, o un testimonio así, ¿no? ¿Cómo? ¿El cristiano ahí peleando con la gente? Pues no. Las riñas no están bien. Los desacuerdos, el abuso, la violencia, hay que enfrentarlo con sabiduría, con un poquito más de inteligencia, ¿no? Algo más espiritual. Había esclavitud. Todavía dice que la esclavitud estaba dada, pero tenía algunos limitantes. Por ejemplo, decía que alguien que tenía un esclavo no debía maltratarlo exageradamente. Porque otra vez, ¿a cuántas personas les da por el abuso? Y golpean, maltratan, violentan a la gente. Entonces decía, si tienes esclavos, trátalos bien. Si hay alguna desobediencia, alguna cosa difícil, ve cómo la manejas, pero no lo maltrates. ¿A cuántos les ha dado por golpear a un sirviente? Imagínense nada más, ¿no? Es que es mi sirvienta. Hasta le decimos la criada, ¿no? Aquí decimos, está fea la palabra, no está bonita. Me ayuda en la limpieza. Creo que ahora son ayudantes domésticas, ¿no? Y todo eso, y están organizadas. Está bien. No puedo lastimar a una persona porque está a mi servicio. Más bien tengo que cuidarla. Hay cosas que a veces la gente hace que no están bien. Aún así, de ninguna manera puedo tener maltrato contra nadie. Tratar bien a las personas. De hecho, incluso los que hoy tenemos a nuestro cargo a alguna persona, hablarle con respeto. Porque algunos, así como en la palabra golpeada, ¿no? Yo soy el jefe, acuérdense que por mí comen. Pues no, o sea, todos nos ayudamos unos a otros. Necesitamos tener una actitud ahí distinta. Daños diversos también, decía Dios ahí. Cualquier daño que causes, lo tienes que pagar. ¿Cuántos hemos hecho daño al bien de alguien y no le pagamos? Imagínense nada más, ¿no? Que algún daño y no le pagué a la persona. Es que fue involuntario. Sí, aunque haya sido involuntario, decía, al que haga algo involuntario, tiene que restituir. Ahí viene una palabra clave, restituir. O sea, pagarle lo que se debía, lo que se dañó, lo que se perdió, lo que se haya pasado, cualquier cosa, tenemos que darle eso. Y dice, en cuanto a la restitución, cuidado con el robo y con el fraude. O sea, yo tengo una cuestión económica personal, pero nunca por mi economía puedo robar. Porque hay muchos que dicen, bueno, robé porque tenía hambre. Aquí se dice mucho, ¿no? Es que tenían hambre. No. Yo no puedo robar. He sido pobre, tengo necesidades, pero aunque sea pobre no puedo robar. Porque estoy dañando el bien de otra persona. Entonces el robo estaba prohibido. Es decir, incluso el que robe tendrá que regresar eso más otros 4 tantos. ¿Está fácil robar así, hermanos? Pues no. Tienes que regresar lo que te robaste y otros 4 tantos. Por eso el Nuevo Testamento dice eso. Cuando robes, tienes que regresar lo que robaste y otros 4 tantos, los que sean. O sea, voy a dar más de lo que quise quitar. Entonces es mejor evitar el robo, ¿no? Y el fraude también. ¿Cuántos engañan en lo económico, hermano?
Sí, te voy a dar tanto, te prometo, mira, voy a darte, y no es cierto. Entonces, cuidado con el fraude, porque ahí viene, ¿eh? Dice, los que cometan fraude también tienen que regresar lo que habían pactado, para que la gente que creyó en ellos, pues tenga por lo menos lo que se le había prometido. Y hay algunas leyes humanitarias. ¿Usted cree que la Biblia habla de abuso sexual? Sí. Ahí dice claramente, si algún varón violenta a una joven o a una mujer que no es su esposa, tiene que pagar. Incluso se le puede matar o se le puede pagar una fuerte sanción a la familia a la que dañó. O sea, cuidado con eso. Porque esto del abuso sexual es muy común, tan común que pensamos que está bien y no. Tenemos que quitar eso y que la persona pague por lo que hizo. Brujería e idolatría, ¿son pecados o no? Pues sí. O sea, yo no puedo andar ahí consultando a los astros, ¿no? Que soy, ¿de qué signo es usted, hermano? De ninguno. Por favor, porque si sigue acordando, le sigue gustando. Y es que ahí dice, me dijeron, te vas a encontrar con algo muy importante. Esta semana vas a tener cosas, pues sí. Todas las semanas tengo cosas y me encuentro con gente. O sea, es pura mentira. Y que tu carta astral, no, olvídese de esas cosas. Nada de brujería, nada de cosas así. ¿Cuánta gente nos quiere leer la mano, no? Te leo la mano. Ay, pero el café, no, el café ya... leen los pies, ¿no? Leen quién sabe cuánto. Los caracoles. Caracoles, decimos, no, gracias, ¿no? Ahora, luego viene el trato con extranjeros y préstamos. ¿Cómo tratar al extranjero? Bien. Ahora que tenemos tanto extranjero aquí entre nosotros, ¿no? Porque hay mucho abuso. ¡Ay, es extranjero! No, hermano, si se le da un trabajo, cuidado con eso, ¿no? Ahorita que tenemos tantas complicaciones con esto, pero hay que pagar lo que es correcto. Porque como son extranjeros, hay quienes no se va a defender. Entonces, abuso, no, cuidado con los abusos. El que es ventajoso no se le quita hasta siendo cristiano. Entonces es mejor que a la gente extranjera la tratemos. Y los préstamos, ¿qué dice con los préstamos? Paguen lo que deben. Y si piden un préstamo, hagan un plan, porque hay quienes no hacen plan. Decimos, préstame y no sé cuánto voy a pagar. Cada mes tengo que pagar cuánto, cómo voy a pagar. Y si no puedo, mejor no presto. De hecho, a mí me parece que el préstamo está muy complicado, porque a veces la gente no tiene la claridad o la honestidad de hacerlo, o no tiene el plan de pagar. Y nadie tiene por qué estarle prestando a alguien nada. Cada quien tiene sus bienes, ¿no? Y luego dice también el falso rumor. ¿Cuántas veces nos encanta oír cosas falsas? ¿Cómo se llaman hoy? Noticias falsas, ¿no? En español decimos noticias falsas, cosas que no son ciertas y la gente las dice. Sí, fíjate que está para pasar esto, estás haciendo esto. Es un falso rumor. Lastimamos a las personas, dañamos a las personas y no es correcto. Si voy a decir algo, estoy totalmente seguro porque lo vi, estoy seguro de esto, pero si alguien dijo, cuidado con eso. Porque después decimos, es que este le dijo esto otro y este le dijo acá. Y ya luego cada quien tiene su versión, cuidado con esas mentiras. La idea ahí es como ser protagonista o impactar con lo que se dice, tengamos cuidado con lo que decimos. El falso rumor también es un pecado delante de Dios. Pues terminamos la hora 6 de nuestro tema Pentateuco con estas Éxodo, Hebreos en Egipto.